Este enclave ha sido un escenario trascendental en textos antiguos que han perdurado a través del tiempo. Moisés, el líder bíblico, pastoreaba su rebaño en estas tierras cuando experimentó un evento divino extraordinario. La zarza ardiente, una manifestación de la presencia de Dios, se reveló en este monte, marcando un momento crucial en la historia sagrada. A pesar de las controversias sobre la ubicación precisa del monte Sinaí, su importancia es incuestionable en la narrativa bíblica. Arabia Saudita emerge como un epicentro religioso, albergando ciudades sagradas del Islam como la Meca y Medina, y siendo el lugar de nacimiento del profeta Mahoma. Cada año, millones de musulmanes realizan el Hajj en la Meca, cumpliendo uno de los 5 pilares fundamentales del Islam. La región se erige como un punto focal para la espiritualidad y la devoción religiosa, conectando a fieles de todo el mundo con su fe. No obstante, la narrativa toma un giro inesperado cuando se revela un aspecto poco conocido del monte Sinaí. Ateos, en un acto que desafía las creencias religiosas arraigadas, han desenterrado información que podría cuestionar las bases de las 3 religiones abrahámicas. Este descubrimiento, aunque desconcertante, plantea interrogantes intrigantes sobre la comprensión convencional del monte Sinaí y su significado en la historia religiosa. La Biblia, como un pilar literario de más de 2700 años, ha dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Ha influido en individuos y ha moldeado sociedades enteras a lo largo de los siglos, proporcionando una guía espiritual y moral. Sin embargo, la tarea de verificar ciertas afirmaciones y ubicaciones mencionadas en sus páginas ha desconcertado a eruditos y teólogos a lo largo del tiempo. Uno de los enigmas que ha desafiado la verificación histórica es el monte Sinaí, también conocido como el monte de Moisés. Aunque la narrativa bíblica describe eventos significativos en este lugar, la precisión geográfica ha sido esquiva. Los intentos de ubicar con certeza el monte Sinaí han llevado a debates y especulaciones, creando un misterio que persiste a lo largo de los siglos. En el contexto de este enigma, el reciente hallazgo en Arabia Saudita añade un elemento sorprendente a la ecuación. La revelación de detalles poco conocidos sobre el monte Sinaí por parte de ateos plantea preguntas cruciales sobre la autenticidad de las narrativas religiosas establecidas. Este descubrimiento podría tener el potencial de transformar las percepciones arraigadas en torno a la historia sagrada y desencadenar un reexamen profundo de las creencias fundamentales. La conexión entre las 3 religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, se ve desafiada por este nuevo giro en la historia del monte Sinaí. Los pasajes bíblicos que han sido pilares de la fe podrían enfrentar un escrutinio más intenso a medida que se desentrañan detalles previamente desconocidos. La complejidad de las relaciones religiosas y la interpretación de eventos históricos se ven ampliamente influenciadas por este hallazgo, cuestionando las verdades aceptadas desde hace siglos. Según la tradición, este monte es el lugar sagrado donde Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios, como se relata en el libro del Éxodo de la Biblia hebrea, específicamente en los capítulos 19 y 20. Este evento trae consigo un peso espiritual incomparable, ya que marca el momento en que la voluntad divina se revela directamente al pueblo elegido. La búsqueda del verdadero monte Sinaí ha intrigado a exploradores y eruditos durante siglos. La creencia comúnmente aceptada señalaba a Jebel Musa, en el sur de la península del Sinaí, como el monte verdadero. Sin embargo, un hallazgo inesperado de ciertos ateos ha sugerido recientemente una conexión entre el monte sagrado y Arabia Saudita. Este descubrimiento desafía las percepciones convencionales y suscita un debate intenso sobre la autenticidad del lugar sagrado. Aunque inicialmente parece improbable, la evidencia emergente respalda esta afirmación, revelando un secreto custodiado por las autoridades sauditas. Exploraremos esta revelación que podría desafiar creencias arraigadas por judíos, cristianos y musulmanes. La posibilidad de que el monte Sinaí se encuentre en Arabia Saudita plantea preguntas profundas sobre la historia bíblica y su impacto en las religiones del mundo.
Antes de sumergirnos en los detalles del descubrimiento en Arabia Saudita, es importante comprender la importancia del monte Sinaí. Este lugar tiene un significado profundo para judíos, cristianos y musulmanes, siendo donde Dios se reveló a Moisés y entregó los 10 mandamientos. Este sitio de importancia espiritual jugó un papel fundamental como el espacio donde Dios transmitió su deseo y dirección a su profeta designado. Fue en esta montaña específica donde Dios guió a su pueblo hacia la libertad desde la opresión en Egipto bajo el gobierno del faraón. Moisés experimentó varios encuentros divinos en el monte Sinaí, alcanzando su punto álgido cuando recibió los 10 mandamientos. Esta montaña sagrada también sirve como telón de fondo para una parte significativa de los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, la ubicación exacta del monte Sinaí ha sido motivo de constante debate. En los primeros tiempos del cristianismo, se identificó con el monte conocido actualmente como Jebel Musa, la 5ª montaña más alta de Egipto. En el siglo VI, el historiador Josefo sugirió que el monte Catherine, la montaña más alta de Egipto, era la ubicación bíblica real. En el siglo IX, una comunidad georgiana se estableció alrededor del monte Sinaí actual en la península del Sinaí en Egipto, construyendo sus propias iglesias. Algunos manuscritos georgianos de esa época permanecen en el lugar, mientras que otros están resguardados en colecciones privadas. A pesar de las diferentes afirmaciones, todavía resulta complicado alcanzar un acuerdo definitivo sobre la ubicación precisa del monte Sinaí. Algunos plantean que podría localizarse en Arabia Saudita, considerando que Moisés se dirigió en esa dirección durante su exilio. El arqueólogo Emanuel Anati ofrece una teoría alternativa al sugerir que Har Karkom, una cresta de 2.700 metros en el sur del Negev, corresponde al Sinaí mencionado en la Biblia. Anati respalda su hipótesis al señalar el hallazgo de arte rupestre en esta área, que él interpreta como motivos bíblicos. La propuesta de Anati cuenta con el respaldo del profesor Manje Harel, un geógrafo israelí y experto en estudios bíblicos. El profesor Harel analizó pasajes del libro del Éxodo, como Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2, que describen a Moisés cuidando ovejas cerca de Horeb, la montaña de Dios. Argumentó que esta descripción concuerda con la geografía del sur del desierto de Negev, donde existen áreas adecuadas para la cría de ovejas. Para sustentar su argumento, resaltó las características topográficas distintivas de Jebel Karkom, una montaña en el Negev central que se asemeja a un pico volcánico, lo que coincide con la descripción bíblica del monte Sinaí rodeado de humo y fuego. El profesor Harel también examinó otras citas bíblicas relacionadas con el monte Sinaí, específicamente Éxodo capítulo 19, versículo 1 y 2. Estos versículos indican que los israelitas llegaron al Sinaí después de dejar Refidim y atravesar el desierto de Sinaí. Harel sugirió que Refidim podría ubicarse en el oasis de Fion, en el Negev central. Según su teoría, esto situaría al Sinaí cerca de Refidim, respaldando aún más su argumento. Además del análisis textual, el profesor Harel consideró la evidencia arqueológica en la región, destacando varios sitios antiguos que podrían estar relacionados con los eventos bíblicos en el monte Sinaí, fortaleciendo su argumento. A pesar de estos argumentos sólidos, la búsqueda para determinar la ubicación exacta del monte Sinaí bíblico continúa. El debate persiste entre eruditos e investigadores que exploran diversas posibilidades y examinan evidencia histórica, textual y arqueológica. Todo eso debería concluir con el reciente hallazgo realizado por no creyentes en Arabia Saudita. Pero aquí está la pregunta que todos se hacen. ¿Qué se descubrió recientemente en el monte Sí? Los ateos han realizado importantes hallazgos sobre la montaña sagrada del monte Sinaí. Ahora, los especialistas creen haber ubicado uno de los sitios más sagrados en la Biblia, a millas de distancia de su ubicación anteriormente asumida. Según sus afirmaciones, han encontrado la auténtica montaña donde Moisés lideró a los israelitas, un lugar descrito en el Antiguo Testamento como envuelto en humo, fuego y truenos.
Es en la cumbre de esta montaña que Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. La montaña en cuestión es Jabal Maqla, ubicada dentro de la cordillera de Jabal al-Nur, en el noroeste de Arabia Saudita. La Biblia menciona que Dios descendió sobre el monte Sinaí como un fuego, y los no creyentes argumentan que los picos distintivamente ennegrecidos de Jabal Maqla sugieren que este es el sitio real. Un experto en el Medio Oriente comentó que una de las principales razones por las cuales los expertos descartan el Éxodo como un mito es debido a la falta de evidencia encontrada en el tradicional Monte Sinaí en la península del Sinaí en Egipto. Sin embargo, ¿qué sucede si estos expertos han estado buscando en el lugar equivocado? Al dirigir su atención hacia la península arábiga, encontrarían evidencia extremadamente convincente que concuerda con la narrativa bíblica. Los picos oscurecidos de Jabal Maqla, como si hubieran sido quemados por el sol o el fuego, representan una de estas pruebas. Esta montaña está también cercana a la playa de Nuba, donde los científicos han descubierto senderos terrestres debajo del agua. Se cree que estos caminos submarinos son los pasajes a través de los cuales Dios dividió las aguas para Moisés y los israelitas, tal como se describe en la Biblia. Estos hallazgos desafían las suposiciones anteriores y provocan una reconsideración de nuestra comprensión sobre la ubicación del monte Sinaí. La nueva evidencia arroja luz sobre una posibilidad impactante. El monte Sinaí podría estar ubicado en el noroeste de Arabia Saudita, desafiando las creencias arraigadas sobre su ubicación tradicional en la península del Sinaí en Egipto. Este descubrimiento plantea preguntas profundas sobre la historia bíblica y su interpretación. La Biblia hebrea, en el libro del Éxodo, relata el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Este evento marcó un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, ya que recibieron los 10 mandamientos y establecieron un pacto con Dios. Sin embargo, la ubicación exacta del monte ha sido objeto de debate y especulación durante siglos. La nueva evidencia respalda la posibilidad de que el monte Sinaí se encuentre en Arabia Saudita, lo que desafía las creencias tradicionales. Este hallazgo ha generado controversia y diferentes interpretaciones entre académicos y expertos, lo que resalta la complejidad del tema. Para comprender completamente la verdadera ubicación del monte Sinaí, se necesitarán más estudios y análisis. La investigación arqueológica y histórica continúa proporcionando nuevas perspectivas y desafíos a nuestras concepciones establecidas, lo que enriquece nuestra comprensión de esta montaña sagrada y su significado en la historia religiosa y cultural. Según el libro del Éxodo, Moisés utilizó su vara para abrir un sendero a través de las aguas del Mar Rojo, permitiendo la fuga de los israelitas. La narrativa relata que las tropas egipcias que los perseguían fueron posteriormente envueltas por las aguas al intentar seguirlos. Investigaciones recientes llevan a los expertos a considerar que la playa de Nuba es el sitio más probable para este cruce. Estos estudios han revelado caminos terrestres sumergidos bajo el agua, indicando una posible ruta para los israelitas. Además, los investigadores afirman haber encontrado formaciones intrigantes bajo la superficie del agua, que creen que se asemejan a los contornos de carros cubiertos de coral. Aunque el metal y la madera de los carros se han desintegrado hace mucho tiempo, estas formaciones establecen un vínculo convincente con el relato bíblico de la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo. Adicionalmente, existen pruebas sugerentes que podrían corresponder al campamento bíblico de Elim, que se describió como poseedor de 12 pozos y 70 palmeras. Sorprendentemente, algunas de estas fuentes de agua aún persisten hoy en día, fortaleciendo la credibilidad de la afirmación. Estos descubrimientos e interpretaciones han suscitado gran interés y debate entre los estudiosos e investigadores que examinan el relato del Éxodo. La narración bíblica detalla el viaje de los israelitas después de cruzar el Mar Rojo, indicando que tras llegar a tierra al otro lado del agua, el ejército egipcio perseguidor fue engullido por el mar. En este contexto, expertos han identificado una gran roca dividida con señales de erosión causadas por el agua en el sendero desde la costa hacia la posible ubicación del monte Sinaí. Estos especialistas sugieren que este rasgo particular podría ser la roca que Dios instruyó a Moisés a golpear,
lo que resultó en que el agua brotara milagrosamente para abastecer a la población israelita. La presencia de erosión por agua en la roca respalda esta noción. Además, investigadores han descubierto un lugar cercano a la base de la montaña que se asemeja a un altar similar al que se dice que Moisés erigió al pie del monte Sinaí con piedras sin labrar. Este hallazgo coincide con el relato bíblico y refuerza la idea de que este podría ser el sitio real. Refidim, donde Moisés y los israelitas acamparon inicialmente antes de llegar al monte Sinaí, se encuentra en el extremo occidental o posterior de la montaña. Fue allí donde Moisés golpeó una roca, provocando que una gran cantidad de agua brotara. La enorme roca de 60 pies de altura se encuentra en una colina de 300 pies y muestra claros signos de descomposición causada por el agua. El áspero entorno desértico hace que la presencia de una formación rocosa tan notable sea aún más sobresaliente. La grieta en la roca se describe como lo suficientemente amplia como para que un adulto pueda atravesarla rápidamente, lo que añade a la impresionante naturaleza del descubrimiento. El lugar de adoración al becerro de oro en Jabal Musa exhibe un antiguo altar compuesto por piedras de granito áspero en la base de la montaña. Además, se encuentran restos de pequeñas columnas antiguas hechas de mármol junto a ellas. Esto se relaciona con el relato bíblico en el libro del Éxodo, donde se menciona que Moisés construyó un altar utilizando piedras sin labrar y erigió 12 columnas para representar las 12 tribus de Israel. Hasta la fecha, los investigadores han encontrado 9 columnas junto con varios fragmentos de mármol dispersos por la zona. Hay otros 2 indicios significativos encontrados en esta montaña. En primer lugar, lo que se cree que es el lugar donde se adoraba al becerro de oro, y en segundo lugar, signos de un cementerio. En Éxodo 32 se menciona el incidente del becerro de oro, donde los israelitas fabricaron un becerro de oro, una deidad egipcia, y lo adoraron mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Cuando Moisés descendió de la montaña, aquellos que adoraron al becerro de oro fueron castigados por su idolatría. Cerca de la montaña, encontramos un sitio adornado con representaciones de personas adorando toros y vacas, lo cual es bastante notable. Estas petroglifos son exclusivas de esta área y no están esparcidas por toda la montaña. Además, se han descubierto 12 petroglifos judíos antiguos que presentan un toro reconocible y representaciones de semidioses egipcios. Los petroglifos paganos fueron adorados por los judíos mientras esperaban ansiosamente el regreso de Moisés de la cumbre de la montaña. La leyenda cuenta que el becerro de oro fue colocado sobre estas rocas. Además, se han encontrado grandes altares en los lados este y oeste de la montaña. Estos hallazgos arqueológicos se alinean bien con los relatos bíblicos. Sin embargo, los investigadores enfrentan desafíos, ya que parte del área está cercada para protección por parte de las autoridades sauditas. Sin embargo, planean llevar a cabo más expediciones a Arabia Saudita y otros lugares potenciales para investigar más evidencias del éxodo. La pregunta sigue siendo, ¿cuál es el verdadero monte Sinaí? Dejando de lado los descubrimientos sobre el monte Sinaí en Arabia Saudita, recurramos a la Biblia para entender su perspectiva sobre la ubicación de esta montaña sagrada. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Durante siglos, eruditos, exploradores y peregrinos han buscado la verdadera ubicación del monte Sinaí. Se han propuesto varios sitios, pero ninguno ha sido confirmado arqueológicamente como el lugar donde Dios se encontró con Moisés. La Biblia nos da algunas pistas generales sobre dónde estaba el monte Sinaí. Sabemos que estaba fuera de Egipto, ya que los israelitas llegaron allí después de salir de ese país, según Éxodo capítulo 19, versículo 1. Además, sugiere que no estaba en Madián, ya que los parientes madianitas de Moisés volvieron a su tierra, como se menciona en Éxodo capítulo 18, versículo 27 y Números capítulo 10, versículos del 29 al 31. El lugar tradicional del monte Sinaí está en la parte centro-sur de la península del Sinaí, conocida actualmente como Jebel Musa.
Esta montaña, que se eleva a 2072 pies sobre el nivel del mar, tiene el monasterio de Santa Catalina en su base norte, construido en el año 532 después de Cristo. En su cima hay una capilla cristiana y una mezquita islámica. La antigua biblioteca en Jebel Musa fue donde se encontró el Codex Sinaiticus, uno de los principales textos griegos utilizados en la traducción de la Biblia. Otros posibles lugares para el monte Sinaí incluyen áreas en las partes occidental, central y septentrional de la península del Sinaí. Algunas teorías identifican al monte Sinaí como el monte Yoham en el desierto del Niv septentrional. Otros sugieren que está en el sur de Edom o en el sureste, como se menciona en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Otra perspectiva coloca al monte Sinaí en el noroeste de Arabia Saudita, relacionándolo con la montaña llamada Jabal Makla o Jabal al-Laus. En Gálatas capítulo 4, versículo 25, Pablo menciona el monte Sinaí en Arabia. Es relevante considerar que Arabia en la antigüedad comprendía una vasta región que incluía lo que hoy conocemos como Arabia Saudita y la península del Sinaí. Entonces, ¿dónde se halla exactamente el auténtico monte Sinaí? Nadie puede afirmarlo con total certeza. Los expertos tienen opiniones divergentes sobre los lugares propuestos, aunque algunos científicos creen que el monte Sinaí está en Arabia Saudita. Aún requieren más tiempo para recabar evidencia y confirmar sus afirmaciones. A lo largo de la historia, ha habido un debate continuo sobre la verdadera ubicación del monte de Dios, y con el tiempo, el conocimiento de su paradero se ha desvanecido. Las razones detrás de esta falta de memoria son complejas y polémicas. El emperador Constantino, influenciado por su madre, la emperatriz Helena, quien adoptó elementos tanto del cristianismo como de la religión pagana, guió al Imperio Romano hacia el cristianismo. La emperatriz Helena erigió monumentos en torno a sitios bíblicos sagrados, incluido uno que se cree que es la ubicación de la zarza ardiente y el monte Sinaí. A pesar de nunca haber estado en esa tierra, afirmó que el monte Sinaí estaba en la península del Sinaí en Egipto. Durante siglos nadie se atrevió a cuestionarla y como resultado, este lugar se convirtió en la ubicación tradicional del monte Sinaí en la península del Sinaí. Sin embargo, este antiguo rito no coincidía con la descripción dada en la Biblia. Esta discrepancia dificultó que los eruditos recopilaran la evidencia arqueológica que lleva a cuestionar la autenticidad misma del relato del Éxodo. La influencia de las costumbres y las traducciones, junto con el error humano, nos distanció de la verdad, provocando que olvidemos gradualmente los sucesos milagrosos que rodean el Éxodo y la obra de Yahvé. Recuperar lo olvidado en realidad es bastante simple. Necesitamos volver a la fuente última de la verdad, la palabra escrita de Dios que se encuentra en la Biblia. La Biblia claramente señala la ubicación de un cuerpo de agua mencionado en varios pasajes, destacando específicamente el Golfo de Acaba en el Mar Rojo, que colinda con Arabia Saudita. Por ejemplo, en el Libro de Reyes se registra: y el rey Salomón construyó una flota de barcos en Esión-Geber, que se encuentra cerca de Elot, en la costa del Mar Rojo, en la región de Edom. Esión-Geber se menciona 6 veces en el Antiguo Testamento y estaba ubicado en la costa norte del Golfo de Acaba, parte del actual Mar Rojo. Entonces, ¿por qué esta ubicación claramente definida en la Biblia es fácilmente malinterpretada y confundida? Para adquirir sabiduría y comprensión, podemos acudir al libro de Isaías. Isaías, un profeta de Judá en el siglo 7 a.C., reprendió al pueblo de Dios por adoptar culturas y prácticas religiosas paganas. En el libro de Isaías, en el capítulo 65, se menciona cómo el pueblo de Dios ha dejado de recordar su monte sagrado. Este olvido no solo implica la falta de memoria, sino también la pérdida del significado de lo que ocurrió allí, como su pacto con Dios y su relación íntima con Él. Después del exilio, los judíos recién consagrados se centraron principalmente en reconstruir el templo en Jerusalén, y el monte Sinaí dejó de ser considerado como una montaña sagrada, lo que resultó en la desaparición de su memoria. A medida que los estudiosos y expertos siguen encontrando nueva evidencia arqueológica, se está reavivando el conocimiento del monte Sinaí.
Estos hallazgos han dirigido la atención hacia la antigua región de Madián, situada al otro lado del Mar Rojo, en el norte de Arabia Saudita. Los lugareños solían referirse a una cima específica en esta área como la montaña de Moisés en el pasado. El acceso a este lugar estaba restringido y la montaña conocida como Jabalal era mencionada solo por los residentes locales. Los científicos están trabajando diligentemente para descubrir la verdad sobre el monte Sinaí y su importancia. El monte Sinaí tiene una gran relevancia en la narrativa bíblica. Es el sitio donde los israelitas, bajo la guía de Dios representado por una nube durante el día y fuego durante la noche, fueron llevados desde la esclavitud en Egipto. En la montaña, Dios instruyó a Moisés a subir para recibir un pacto para el pueblo israelita. La gente presenció fenómenos como relámpagos y nubes y escucharon a Dios pronunciar los 10 mandamientos a Moisés, una experiencia aterradora e inspiradora. Posteriormente, los israelitas solicitaron no escuchar directamente la voz de Dios, sino obedecer todo lo que Él comunicara a través de Moisés. Moisés aceptó su petición y ascendió solo la montaña, donde Dios le entregó la ley. Luego, Moisés regresó al pueblo y compartió estas leyes antes de finalmente escribirlas, tras recibir instrucciones divinas sobre cómo construir el tabernáculo. Moisés volvió a la montaña para recibir 2 tablas de piedra inscritas por Dios mismo. Durante la ausencia de Moisés, los israelitas, en un acto de deslealtad, crearon un becerro de oro para venerar en lugar de a Dios. Cuando Moisés finalmente recibe las tablas de piedra y se prepara para bajar de la montaña, Dios le informa sobre las transgresiones de los israelitas y anuncia su intención de destruirlos. Conmovido por la compasión, Moisés intercede ante Dios, suplicando que no castigue al pueblo, demorando su regreso y buscando misericordia. Al descender de la montaña, Moisés rompe las tablas y destruye el becerro de oro. Después de superar la crisis, Dios instruye a Moisés a esculpir un nuevo juego de tablas y subir de nuevo a la montaña para que Dios las inscriba personalmente. Al regresar Moisés, los israelitas quedan atónitos al ver que su rostro resplandece con la gloria de Dios. Deslumbrados por el resplandor divino en el rostro de Moisés, los israelitas se arrodillan en reverencia mientras él les entrega las nuevas tablas de piedra, inscritas personalmente por Dios. Con humildad y determinación, Moisés les insta a seguir los mandamientos divinos y a permanecer fieles al pacto con Dios. A medida que el pueblo se compromete a obedecer, la esperanza renace en sus corazones y una nueva determinación se apodera de ellos para vivir según la voluntad divina. La cámara se aleja lentamente mientras los israelitas levantan cánticos de alabanza y adoración, cerrando así este capítulo de prueba y redención en su historia, con la promesa de un futuro marcado por la fidelidad y la gracia divina. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido inspirador como este, no olvides suscribirte al canal y darle like. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos las enseñanzas sagradas y las historias de fe. Cierre de video. La imagen se desvanece lentamente mientras se escucha una música serena de fondo, transmitiendo un sentido de paz y renovación espiritual.